tu presencia. Pero lógicamente, Señor, hoy es un día, Señor, donde te decimos gracias, porque tu presencia vino a nuestras vidas. Y gobernante, y que eres soberano sobre todo. A ti, Señor, que tienes tu trono sobre todos los tronos, a la mayor autoridad, Jesucristo, principio y fin. Cántale a Él, Señor. A ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Dile a ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Siempre podamos vivir en tu voluntad, Señor. En este tiempo de Pentecostés, dile eso al Espíritu Santo: déjame vivir en tu voluntad. Derrámate, Señor. Oh, derrámate en cada hogar, Señor, esta noche, Espíritu Santo. Cae, Señor, como lluvia, como brisa, Señor, a los hogares. Nuevas fuerzas, Señor, y salud en los hogares, Señor. Porque te decimos a ti, gobierna nuestras vidas. Y cuando lo decimos de esa manera, Señor, algo poderoso sucede, Dios. Tu presencia se derrama y dice: sí, tú eres mi hijo y quieres hacer mi voluntad. Tú eres mi hija y quieres hacer mi voluntad. Recibe de mi presencia. El Señor tiene para ti su presencia, una presencia completa, no una fracción, no una porción. Él tiene su Espíritu Santo para ti. Así que recíbelo esta noche. Pero mientras lo recibes, mientras puedes orar en otras lenguas, si Dios te ha dado ese don, mientras tú puedes adorarlo en otro idioma, o mientras tú levantas tu voz y lo adoras, Espíritu Santo caiga sobre tu vida y tú le puedas dar esta declaración: gobierna en mí, Señor. Yo quiero que gobiernes
todo pensamiento, Señor, mi vida. toda acción, Jesús. Me doy en sacrificio. Eso, Señor, que no he podido dejar, a ti. hoy lo entregamos a tus pies. Dígaselo a Jesús. Yo quiero que tú ordenes Caminar, Señor. mi camino, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi camino, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer así, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer pedir, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Señor, no es suficiente, las palabras no son suficientes. Y en este tiempo difícil, en estos días raros, Señor, nos hemos dado cuenta del significado de morir para que tú vivas, Señor. No basta, Señor, con que nuestros sueños sean grandes si tú no tienes el control, Señor. No basta con caminar con entusiasmo y positivismo, Señor, sino es tu Espíritu el que te guía ese camino, Señor. Danos la valentía, Señor, para cumplir las promesas que te hacemos, porque tú siempre cumples las tuyas, Señor. Ayúdanos a ver más allá y a entender que no es suficiente solo con decir, no basta, Señor. No basta solo con cantar, no basta solo con decir,
es suficiente, solo con querer es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Quiero vivir solo para ti, solo Señor. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. ¿Cómo nos gozamos con esta alabanza? Qué bendición podemos tener cuando estamos unidos, alabando y exaltando a nuestro Dios, levantando nuestras manos. Es algo que solamente se logra en el templo, en la iglesia, estando juntos, porque Dios dice que mira qué bueno y qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad. Todo este tiempo hemos estado viendo directamente tu mano operando en nuestras vidas, Señor. Gracias porque es tu provisión y tu amor la que permite que todo lo que hacemos sea para la extensión de tu reino. Puedes diezmar y ofrendar a través de las cuentas que aparecen en nuestra página o a través del QR que aparece a continuación. Recuerda enviar también el soporte a contabilidad@templobelen.org o al WhatsApp que aparece a continuación. Con nosotros, nuestro pastor Jonathan. Bendiciones para todos, que Dios multiplique abundantemente sus bendiciones en sus vidas. Estoy feliz de poder compartir este tiempo con ustedes, este tiempo de predicación, este día miércoles 23 de febrero. Muy buenos días a los que se conectan desde otro horario, o buenas tardes, o buenas noches. Qué bueno es que nos puedan acompañar a través de las redes sociales. Allí los que están conectados en Facebook, en YouTube, reciban un abrazo fraterno. Templo Belén, les amamos, les queremos. Y bueno, a lo que vinimos, estamos dispuestos para predicar la palabra del Señor. Por favor, acompáñeme entonces al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 14, del versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra de Dios: lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé.
Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Señor, es tu palabra y necesitamos, Señor, que nos hables a través de ella. Guíanos, Espíritu Santo, abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento y permítenos comprender lo que nos quieres hablar en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, hablemos un poquito del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, por muchos teólogos descrito también como el libro de Hechos del Espíritu Santo, no tanto de los apóstoles, nos denota una historia narrada y escrita por Lucas en sus averiguaciones. También al libro de los Hechos se le denota como la sucesión del Evangelio de Lucas. Y allí en el libro de los Hechos están plasmadas cosas como el advenimiento del Espíritu Santo, el inicio de la iglesia, las historias de la extensión del reino de Dios en cabeza de varios participantes, entre ellos Pedro y Pablo, y algunos otros como Esteban, Bernabé y Silas. Los hechos de estos apóstoles trastornaron toda la extensión del reino mientras se hablaba acerca de la salvación de Jesús. También nos narra la conversión de Pablo, y justamente de Pablo vamos a estar en este momento predicando. Pablo y Bernabé. Pablo, después de su conversión a Cristo, y hemos escuchado muchas veces esa historia, comienza un ministerio, emprende un ministerio misionero. El primer viaje de Pablo se reporta aquí en el capítulo 13. Y luego, después de lo que sucedió en el capítulo 13, encontramos esta historia en el capítulo 14. En el 13 visita Antioquía de Pisidia. Y en esa visita donde extienden el evangelio, donde predican la buena noticia, son expulsados. Entonces llegan a Iconio. Y en Iconio sucede lo mismo, predican el evangelio, pero luego son expulsados porque su vida corre peligro. Sin embargo, antes de ser expulsados nos encontramos estos 3 versículos de los cuales vamos a hablar. Y en este diálogo nos vamos a encontrar justamente con 3 principios respecto a la predicación. 3 puntos importantes respecto a la predicación. Y he llamado esta predicación justamente ¿cómo estás predicando? ¿Cómo estás predicando? Una pregunta interesante, ¿cómo estoy predicando? A veces decimos la predicación es el hecho de que alguien se pare en una tarima y hable a un público selecto sobre un tema, sobre una idea, sobre una ideología, y a eso le referimos predicar. Y está bien, es necesario que exista el diálogo, es necesario que esté la expresión verbal, pero predicar también tiene que ver con el correr del voz a voz. Así que podríamos decir en este momento que vamos a hablar de la predicación que tú puedes expresar con tu vida. ¿Cómo estás predicando? ¿Cómo estás hablando de Dios? ¿De qué manera transfieres la idea y la verdad de que Jesucristo es la esperanza y la salvación para toda persona? Y justamente en eso, pensando en eso, nos vamos a encontrar entonces con estos 3 puntos de la predicación. Y reitero, no me refiero al sermón cuando nos paramos a hablar frente a otras personas. Me refiero a tu vida. Versículo 1 dice, lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Como número 1 veremos predicando con poder. Recuerda esto, predicando con poder. Es necesario entender que Pablo y Bernabé tuvieron un éxito refrescante, según lo que les narré hace un momento.
Pues aquí en Iconio estaban felices de que la gente estaba escuchando el mensaje. Acababan de huir de Antioquía, donde las personas no querían seguir escuchando. Allí en el capítulo 3, en el versículo 50, usted puede ver esa referencia de cómo fueron expulsados de Antioquía. Pero surgen preguntas. Mientras yo leía este texto, me surgían preguntas. ¿Qué era lo que predicaban que gran número de judíos y griegos creyeron? ¿Qué era lo que predicaban? Y justamente ese tinte de la predicación era la revelación de Cristo a todas las personas, no solo a los judíos, aunque el plan era predicarle a todo judío donde quisiera que estuviera, sino a todas las personas. Y eso es el mensaje de la salvación de Cristo a toda la humanidad. Un mensaje cargado de poder, un mensaje que no solamente se quedaba allí en un pueblo, un mensaje que era para todos. Y Pablo y Bernabé estaban predicando con poder la esperanza que Cristo trajo a la humanidad. Ese mensaje de salvación que transforma vidas, que transforma familias. Se levantaron predicando con el poder del Espíritu Santo. Y eso me hace recordar una historia de una persona que para mí es muy cercana, es un amigo, y el testimonio de su conversión para mí fue impactante. Esta persona se llama Hermes, un joven en ese tiempo, que se hacía a las afueras de la iglesia los días miércoles en la noche. Cuando comenzaba la alabanza, él simplemente se sentaba a escuchar los cantos que adoraban y alababan a Dios. Él decía que era algo muy bonito, muy precioso, y que en toda su vida ese era el momento donde sentía paz. Sin embargo, fueron muchas ocasiones donde Hermes los miércoles en la noche se acercaba a la iglesia y de lejos escuchaba las alabanzas a Dios. Un día, Hermes se sentó como muchos de los miércoles se sentaba. Y de pronto un cántico retumbó su vida, le hizo vibrar su cuerpo, cuenta él. Y lo que pudo hacer fue pararse y comenzar a acercarse hacia la iglesia. Pero mientras él se acercaba, el canto quebraba su vida, quebraba su alma. Él estaba llorando y venían pensamientos como: si entro por esta iglesia, me van a mirar mal. Pues él tenía una condición casi de habitante de calle. Estaba fundido en la drogadicción. Sin embargo, este canto no dejaba de sonar. Sus huesos no dejaban de retumbar y más se acercó hasta que por fin cruzó las puertas del templo en la iglesia. Seguidamente, lo que hizo Hermes fue entregar su vida al Señor. Fue derramar su corazón y decirle a Cristo: te acepto como mi Salvador. Ese día Hermes encontró esperanza. Y su testimonio de vida ni siquiera se refiere a lo que el pastor esa noche predicó, que posiblemente fue poderoso. Pero él dice que en ese canto sintió el poder de Dios. Y aquí es donde yo digo, no se trata del sermón, se trata de tu vida y mi vida. ¿Cómo estamos predicando a Dios? Los del equipo de alabanza que esa noche estaban allí tocando, estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo, estaban equipados con el poder de Dios. Y eso hizo acercar a este hombre a Jesús. La conversión de Hermes fue inmediata y algunos meses después comenzó a ser un ministro con ese equipo de alabanza donde él llegó. Pero algo bien interesante es que Dios hizo algo también espléndido en su vida, y fue que radicalmente este hombre dejó la drogadicción. Instantáneamente dejó las drogas por seguir a Cristo. ¡Wow! ¡Qué testimonio tan poderoso! A mí me conmueve el alma cuando recuerdo este testimonio. Y no tanto era por quienes estuviesen en alabanza, el medio que Dios utilizó, la predicación con poder. Puede ser una canción, ¿sabes? Puede ser un crecer en tu célula.
Puede ser el hablarle a alguien mientras vas en el metro. Puede ser el expresarle a alguien el mensaje de salvación mientras estás en el taxi, mientras te desplazas por el medio que lo hagas, o a esa persona que está contigo en el trabajo, o a tu familia. Y si eres parte de un equipo de alabanza, cuando cantas, si eres pastor, cuando predicas, ¿cómo estás predicando? Que esa predicación tuya emita el poder del Espíritu Santo, que transforma y cambia vidas, que transforma las familias, que da esperanza a un mundo que hoy se ahoga. Dios quiere que nosotros prediquemos con poder. Hemos visto entonces como punto número 1, la predicación con poder. Sin embargo, el siguiente punto no se refiere a nuestros predicadores de la historia, a Pablo y Bernabé. Más bien hace referencia a un ente antagonista que nos encontramos en esta historia. Y son aquellos judíos que comienzan a hablar mal de Pablo y Bernabé. Así que vamos a leer el versículo número 2. Dice: sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Como punto número 2, veremos predicando con veneno. Wow, esto es un poco difícil de decir, pero allí está, el veneno. En la Nueva Traducción Viviente está esa palabra muy diciente. Lucas dejó claro que no eran todos los judíos de Iconio los que hicieron esto, porque muchos creyeron, según el versículo 1 que ya leímos. Sin embargo, algunos no solo rechazaron el mensaje, sino que corrompieron los ánimos de otros para que rechazaran el mensaje y a los mensajeros. Es decir, que predicaron con veneno contra Pablo y Bernabé. Peor aún, hablaron y emitieron juicio en contra del mensaje de la buena noticia acerca de Jesús. Ok, aquí es bien interesante entender que una cosa es hablar en contra de una persona u otra persona. Pero ellos no solo estaban hablando en contra de esto, porque lo que Pablo y Bernabé hablaban era el poder del Espíritu Santo, era el mensaje del reino de Dios. Entonces ellos estaban hablando en contra del mensaje del reino de Dios. Hoy podemos escuchar y podemos ver a muchas personas que hablan unas contra las otras. Un pastor contra un pastor, un cantante contra otro cantante. Pero también podemos ver al hermano que habla de su hermano, aquella persona que habla mal de la persona de su célula. Y sabes, eso sería predicar con veneno. Pero quiero cambiar ese antagonismo que nos encontramos allí y que pensáramos profundamente cuál es el mensaje que se nos está dejando al contarnos que esto estaba sucediendo. Y lo que yo puedo entender es que Dios quiere que nosotros como iglesia, en vez de derrumbar, en vez de dividir, por lo contrario, construyamos, por lo contrario, unamos con las palabras de Dios. Es verdad que cuando corregimos a alguien, y hay que hacerlo muchas veces, pues esa corrección no llega de la mejor manera. Pero una cosa es corregir e instruir para justicia, y otra cosa es hablar mal de mi hermano. Dios hoy nos está diciendo, cuidado con predicar con veneno. Y hay un texto en Santiago capítulo 3 versículo 6 que dice: de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad, que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Es decir, que podemos estar predicando con veneno. Sí. ¿Estamos cayendo en estos enredos de Satanás? ¿Acaso ese es el propósito de Dios al darnos su mensaje de salvación? Hablemos con nuestra boca para edificación,
para salvación, para dar vida, y no usemos nuestra lengua para dañar a nuestro hermano. Edifiquémonos unos a otros. Hemos visto como número 1 que podemos predicar con poder. Número 2, que podemos predicar con veneno, aunque la intención de Dios es que prediquemos para edificar, con palabras sazonadas. Ahora veamos algo más que la palabra nos quiere enseñar en esta hora. Por favor, vaya conmigo ahí de nuevo a Hechos capítulo 14, ahora el versículo 3. Dice: pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Como punto número 3 diremos: predicando con valentía. Puedo predicar con poder. Puedo destruir con mis palabras con veneno, pero también puedo edificar, y es el propósito de Dios. Pero ahora Dios nos está diciendo: iglesia, predica con valentía. Allí Pablo y Bernabé se detuvieron y dice la expresión bíblica, y se quedaron allí por mucho tiempo. Pero a la vez estamos entendiendo que había opresión. A la vez estamos entendiendo que había oposición de parte de algunos judíos que estaban hablando en contra de él. Pero a ellos no les importó eso, no les importó que se estuviese hablando mal, no les importó la oposición. Se levantaron y predicaban con valentía el mensaje de Jesús. Y este mensaje era verdadero, este mensaje era tan real que el mismo Dios les apoyaba con milagros y maravillas, señales en medio de sus predicaciones. Y Dios hoy nos está haciendo esa invitación a predicar con valentía. Mientras yo estudiaba esto, mientras pensaba en esta parte del pasaje, yo decía: en algún momento he tenido miedo de predicar a Jesús. Y creo que no fue un momento. Hubo muchos momentos donde tuve miedo de predicar respecto a Jesús. Tal vez me daba miedo por el qué dirán. Vea, allá va el hermano Saulo. Me acuerdo que me decían así en el colegio. Vea, allá va el pastorcito. O tal vez simplemente le tenía miedo a hablarle a mi jefe porque podría echarme del trabajo. O tenía miedo de hablarle a mi familia porque ¿qué dirían? Este cambió de la noche a la mañana. Muchos momentos de mi vida yo me sentí enfrentado al miedo. Pero hubo un momento que creo que partió esa historia en dos. Es la historia de algo que ocurrió en mi familia. Y si bien es difícil predicarle a alguien de afuera de nuestra familia, creo que predicarle a nuestra familia requiere de mucha más convicción, de más entrega y mayor testimonio. Y estaba en mi casa cuando de repente llegó alguien y me dijo: vamos a ir a orar por una persona. Ese alguien fue mi mamá. Mi mamá me hizo la invitación a ir a orar por alguien. Y ese alguien era mi pequeño sobrino de 12 años. A mi sobrino de 12 años ya lo habían desahuciado los médicos. Mi sobrino de 12 años probablemente iba a morir en ese tiempo, en esos días. Y mi mamá me dijo: vamos y oremos para que Dios haga un milagro y le devuelva la salud. Y yo recuerdo que comencé a temblar literalmente de miedo. Comencé a sentir pánico, porque cuando pensé ir a orar por él, sentí que me iba a enfrentar al mismo espíritu de muerte. Wow, en ese momento sentí mucho miedo. Y quiero decir algo a nivel personal. He orado por personas que han estado endemoniadas, pero yo nunca había sentido tanto miedo de ir a orar por alguien. Me levanté y dije: Señor,
voy en tu nombre. Acompáñame tú. Ve tú conmigo, Señor. Recuerdo que eso fue lo que le dije a Dios y comencé a desplazarme hacia la casa de mi hermana, donde estaba mi sobrino. Cuando llegué, mi sobrino estaba en la cama. Estaba blanco, blanco, blanco como un papel. Y él es un poquito trigueñito. De pronto lo miré y lo que sentí en mi ser fue tomarlo en mis brazos, sentarlo en mis piernas y comenzar a orar. Si tú me preguntas qué oré, la verdad, yo no lo recuerdo. Lo que sí dije fue: Espíritu Santo, pon tus palabras en mi boca. Aquí estoy. Úsame, Señor. Y comencé a orar por mi sobrino. Pero quiero contar algo paralelamente al testimonio. Y es que la casa donde vivía mi hermana, o donde vive todavía, pues es como un callejoncito. Entonces máximo pasa una moto como entre las casas. Entonces las casas quedan cercas unas de las otras. Y a esa cuadra pues se le imaginan, la conocen como la cuadra del chisme. Todo el mundo sabe todo de todo el mundo porque se escucha todo. Y la pieza de mi sobrino pues daba a la calle, era la que estaba a la ventana a la calle. Y mientras yo estaba orando, algo estaba sucediendo fuera de la casa. Es que la gente se comenzó a congregar, a acumular afuera de la ventana y a escuchar una oración de alguien que fue valiente. Como les dije, había miedo, pero allí estaba. Y oraba: Señor, devuélvele la vida. Y como les digo, no sé puntualmente qué oré, pero cuando terminé de orar, volteé a mirar a mi sobrino y me di cuenta que Dios le había devuelto vigor, vida. Hoy mi sobrino aún vive, es un muchacho muy saludable, pero lo que pasó impactó su vida, la de su mamá y la de toda una cuadra que estuvo escuchando un mensaje de salvación, un mensaje de sanidad, un mensaje verdadero. Y como era un mensaje verdadero, según lo que estamos leyendo aquí en Hechos capítulo 14 versículo 3, entonces Dios demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Oh, Dios está diciendo hoy, iglesia, levántate con poder, levántate tú que estás dormida, porque yo estoy contigo, el poder del Espíritu Santo está contigo, las palabras que yo pongo en tu boca no son para destrucción, son para edificación. Lo que yo te doy a ti es para que demuestres esa valentía del mensaje del reino. Es para que hables a aquellos que viven sin esperanza. Es para que hables a aquellos que viven sin el temor de Dios y que andan viviendo su vida como bien les parece. Pero cuando se encuentran con el Señor, tienen que decir, como aquellos vecinos dijeron: a ese muchacho le creemos que sí es cristiano. Preséntenos ese Dios de salvación. Y yo le puedo decir, tal vez yo trato de guardar mi testimonio, pero más allá estaba el Espíritu Santo mostrándoles a ellos que Él es verdadero, que Él es real, que Él vive y reina por los siglos. Hoy Dios te dice, si has tenido temor, no importa, yo estoy contigo, yo voy contigo de la mano. Hubo una oración que se convirtió en predicación, una predicación con valentía, más que con teología, más que con argumentos humanos. Una predicación llena del poder de Dios es lo que Él quiere. Recordemos entonces, Dios quiere que tú prediques con poder. Dios quiere que edifiques con tus palabras y que no destruyas, que tu predicación sazone al mundo y no sea una predicación llena de veneno. Pero también quiere que tú te levantes y prediques con valentía en medio de tu sociedad. Que te levantes y prediques con valentía a aquel que tal vez le tienes temor porque tiene un cargo más que tú. Porque tal vez piensas que él sabe más. Y puede ser que sí. ¿Y qué importa? Dios está contigo. Su sabiduría te acompaña, su inteligencia va por delante, su Espíritu Santo está en ti. Hoy te invito, iglesia, hoy la humanidad gime por nosotros. Hoy la humanidad gime
por predicadores valientes, llenos del poder de Dios, que hablen por donde vayan y den un mensaje de esperanza, que den el mensaje de esperanza, que es Jesucristo. Así que levántate, iglesia, que tu voz sea oída, que tus palabras preciosas sean escuchadas, que tu valentía te impulse a hablar acerca de aquel que venció la muerte y el pecado, la enfermedad y la oscuridad, que quiere salvar y no condenar, que quiere limpiar, perdonar y restaurar las vidas, las familias. Hablemos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Si tienes temor de hablar en la universidad, levanta tu voz. Dios pondrá sus preciosas palabras en tu boca y te darás cuenta que muchos conocerán el mensaje de salvación. Yo creo que es bueno que oremos. Por favor, cierre sus ojos y escúcheme con sus ojos cerrados. Si tú crees que alguna vez has predicado sin poder, si crees que alguna vez has predicado el veneno que viene de parte del maligno, si tú crees que has predicado alguna vez sin valentía, te invito a que ores, porque Dios no te juzga. Dios no quiere juzgarte. Por lo contrario, si crees que debes de pedirle perdón al Señor, pídele perdón. Pero dile: Señor, yo quiero predicar con poder. Eso significa que quiero predicar con el poder de tu Espíritu Santo. Eso significa, Señor, que yo quiero andar en el Espíritu. Y eso requiere vivir bajo tu voluntad, Espíritu Santo. Señor, perdóname si en algún momento con mis palabras he destruido, he derribado, he derrumbado a alguna persona o a algunas personas. Permíteme, Señor, tener en mi boca palabras que edifiquen y construyan. Permíteme predicar, Señor, que tú amas, Señor, unir, que tú amas levantar. Permíteme palabras sazonadas con tu Espíritu Santo. Oh, Señor, pero a veces tenemos temor de hablar de ti. A veces tenemos miedo al prejuicio, al qué dirán. Tal vez a la ley gubernamental. Tenemos temor, Señor, por lo que se puede venir. Y en eso, Señor, tú nos entiendes. Pero nos dices: el perfecto amor echa fuera el temor. Y yo te doy de mi amor para que extiendas mi amor a la humanidad. Así que dile: Señor, por favor, permíteme levantarme con valentía y predicar la buena noticia. Pero debes de ir tú conmigo, Señor, porque yo no quiero ir solo. Yo no quiero ir sola. Yo quiero, Señor, ir contigo. Y si tú vas conmigo, Señor, vamos a predicar, vamos a hablar, porque el mensaje de salvación no puede parar. Pero quiero recordarles que el predicar con valentía permite que Dios obre en medio de sus hijos. Así que también en este momento oramos por aquellas personas que estén pasando por una situación difícil, ya sea que esté pasando por una enfermedad, ya sea que esté pasando por un momento difícil económico, tal vez alguna quiebra, tal vez estás pasando por un momento difícil moral con tu familia o en tu trabajo. Tal vez estás en una condición de desplazamiento. Tal vez has tenido que abandonar tu país y te has refugiado aquí. No sé cuál sea tu condición, pero yo creo en el Dios
que está con nosotros cuando nos levantamos con valentía a predicar su buena noticia. Y ese Dios puede sanarte, ese Dios puede restaurar tu familia, ese Dios puede devolverte gloria, ese Dios puede levantarte tú que estás caído, ese Dios puede darte libertad. Así como a Hermes en un instante el Señor le dio libertad de la drogadicción, en el nombre de Cristo tú puedes ser libre de toda atadura, de todo vicio, de toda adicción en el nombre de Jesús. Oh Señor, si hay alguien enfermo que nos está viendo, Señor, o si hay alguien que está orando por un enfermo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu sanidad sea extendida, porque creemos a tu palabra y tu palabra es verdad. Y tú, Señor, por amor, permitiste que por tu llaga nosotros seamos curados. En el amor de Jesús, todo cáncer es cancelado en el nombre de Jesús. Ahora mismo, todo cáncer en el pulmón, todo cáncer, Señor, que puede afectar, Señor, los huesos en el nombre de Cristo. Oh, Señor, restaura riñones, Señor, de los que están, Señor, enfermos en el nombre de Jesús. Creemos en tu poder, creemos a tu palabra. Oh, Dios Santo, en el nombre de Jesús. Ahora el Señor extiende sus milagros en medio de su iglesia. Gracias, Señor. Creemos en tu poder, en tu bendición y en tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga abundantemente. Que su paz y su gracia siempre les acompañe. Bendiciones para todos.